Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. Si alguien manda chat, ¿por quién si no? Sí. Vamos a leer del 1 hasta el 22. Hebreo 9. Del 1 hasta el 22. Bien. Aquí hago acá. Bien, vamos a leer de A un versículo para que participemos todos con la lectura. Me imagino que Mariate no puede porque no tiene micrófono. Pilar sí puede acompañarnos y Eusebio. Entonces, ¿quién quiere empezar acá? Aquí somos... Eso, comenzamos así, después sigue Eusebia y después Pilar. Después de que tú leas, entonces siga el que estemos. Eso, después de que lea, entonces sigue Eusebia y después Pilar. Bueno, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre Listo. y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ay, me perdí. Pablo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sigue Eusebia. 7. No, 5. Al 5. Y sobre ella, 5. Y sobre ella corrupciones de gloria. Querubines. Ay, perdón. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede orar. Hablar. Ahora hablar en detalle. En detalle. Ahora sí, Pilar. y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas evoluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eusebio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ha venido obteniendo eterna y redención. De redención, hasta ahí. Sigue Pilar. Porque
Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Miren, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte de la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testimonio es necesario que intervenga muerte del testador. porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18, Eusebia. de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar y empezamos con el estudio de hoy. Entonces, que el Señor nos abra el entendimiento esta mañana. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has dado la revelación de todas las cosas por medio de tu Hijo Jesucristo. Nosotros hoy nos acercamos, Señor, con anhelo de que tú hables a nuestro alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, y que nos fortalezcas en nuestra fe por medio de este estudio. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a escudriñar correctamente las Escrituras para que podamos recibirla como lo que es la palabra que salió de la boca de Dios para vida de los que la reciben. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy, como ya saben, pues empezamos un estudio que es sobre el tabernáculo y vamos por partes. Hoy estamos en la parte que se llama el altar de bronce. Me confirman si ustedes están viendo las diapositivas que se están viendo en pantalla, que estoy mirando yo, para que puedan... sí, Eusebia, de Pilar, ¿sí ven las diapositivas? Perfecto. Sí, acá se ve el tabernáculo y el altar de bronce. Correcto. Entonces, la semana pasada miramos lo que eran los atrios, ahorita vamos a mirar otra vez para los que no pudieron estar, y vimos la puerta. Hoy vamos a continuar con el altar de bronce. La semana pasada vimos que el propósito de este estudio pues es identificar primero el contexto histórico, de dónde vienen todo esto que está haciendo el pueblo de Israel y por qué se presenta así. Y después lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que hizo el Señor Jesús en su cumplimiento. Entonces ahí en Éxodo 25:8 dice que el tabernáculo fue hecho para que Dios pudiera tener un punto de encuentro, un lugar donde Él habitara en medio de su pueblo. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en el primer pacto era una sombra de los bienes venideros, es decir, el anunciamiento de que Dios mismo iba a venir e iba a habitar en medio de nosotros. Entonces, nosotros hemos visto que lo logramos mirando en la sombra el reflejo de lo que representaba en Jesús. Entonces, estamos estudiando el tabernáculo, ahí está un esquema, pasa la siguiente imagen, un esquema del tabernáculo. Y vamos a mirar dónde estaba el altar de bronce y de qué se trataba esto. Entonces, para Pilar, que creo que usted ya se estuvo la semana pasada, ¿verdad? Pero creo que Pilar no estuvo, entonces vamos a mirar. ¿Tú estuviste, cierto?
Entonces vamos La enseñanza. En la semana pasada tú estuviste, ¿verdad? Sí. En la enseñanza del tabernáculo estoy recordando que no, Pablo, no. Ah, bueno, entonces, ok. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Dijimos que el tabernáculo tenía 3 partes. Me pasa la siguiente. La primera era los atrios, que es esta parte que estoy señalando acá. La segunda parte era el lugar santo, que es el siguiente lugar allá. Y el tercero, el lugar santísimo. La semana pasada miramos esto, que es el alrededor, está el lino fino, soportado por unas columnas, 60 columnas, y la puerta. Entonces vimos pues que esta parte de afuera era lo que veía la gente desde el exterior del tabernáculo, que estaba cubriendo todo alrededor, y era de alto como de 2,50 metros, entonces no se podía ver prácticamente hacia adentro. Esto que se ve aquí violeta es la entrada por donde entraban los sacerdotes para presentar sacrificio. Lo estamos viendo ahí en Hebreos capítulo 9, pues hace la anotación que había unos sacerdotes que presentaban unos servicios, pero que un sumo sacerdote era el que podía hacer los servicios aquí en este lugar, que es como tal el tabernáculo. Entonces dice que el tabernáculo estaba distribuido así, había una parte que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. La semana pasada vimos pues que estos atrios representaban las acciones de los santos. Perdón, aquí es atrios, lugar santo y santísimo. Sí. Entonces, los sacerdotes presentaban sacrificio acá, pero el sumo sacerdote solo podía entrar, el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Inclusive algunos sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo. Entonces, estos atrios vimos la semana pasada que representaban las acciones justas de los santos en este tiempo. ¿Por qué representaban esas acciones? Porque es lo que se ve desde afuera. ¿Sí? Normalmente lo que la gente ve en la iglesia es el comportamiento o las acciones justas de los santos. Y esas acciones pueden hacer que entren o que no entren. Y vimos que la puerta era Jesús. Bueno, en realidad todo está representando a Jesús. También vimos los postes. La puerta pues representa a Jesús. Ahorita lo vamos a ver de nuevo. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice que Él es la puerta. El que entrare por esa puerta hallará. No, pero entrará y hallará una cosa. Miremoslo ahí en Juan capítulo 10, versículo 9, para hacer un pequeño recuento. Sí, será salvo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, o sea, el que entre por acá, será salvo y entrará y saldrá. Ahí parece un trabalenguas, ¿no? Porque dice que entrará y saldrá y hallará pasos. ¿Qué significa ese entrará y saldrá? Pues es que cuando entra al tabernáculo sale del desierto, ¿no? Cuando entra al tabernáculo sale del desierto, pero sí se entra y sale. Pero también representa algo para nosotros más importante, es que nosotros entramos a un nuevo pacto y salimos del anterior. O salimos de la ley y entramos al evangelio. También representa eso. Y cuando nosotros entramos, dice que después saldremos y hallaremos pastos. Es que realmente el alimento no está aquí adentro, el alimento está afuera. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 4 que el alimento verdadero era hacer la obra del que lo había enviado y terminar esa obra. Entonces nosotros entramos y salimos a hallar pastos porque afuera está la gente que aún no conoce al Señor. Nosotros salimos y les predicamos y ahí estamos alimentándonos con pastos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo más importante es que entramos a un nuevo pacto y salimos del anterior. Entonces ya no estamos gobernados bajo la ley, sino bajo la gracia del Evangelio. Ya hemos visto varias veces. Entonces hoy nos vamos a concentrar en esto que se llama el altar de bronce, que es esta cajita que se ve aquí. Y es con lo primero que se va a encontrar el sacerdote o las personas que entran a los atrios, con lo primero que se van a encontrar después de pasar la puerta es con ese altar de bronce. Y vamos a leer Éxodo capítulo 27, ahí nos va a decir cómo se instituyó ese atrio. Y yo les he dicho pues que estamos haciendo un estudio que no es tan profundo porque cada partecita podría dedicarnos, nos tomaría mucho tiempo estudiar
cada parte. De hecho, cuando estamos leyendo Hebreos, hablando del propiciatorio, dice, ahorita no tenemos el tiempo para ponernos a estudiar el propiciatorio porque eso implicaría prácticamente un libro completo. Entonces lo que hacemos es mirarlo a grosso modo para ver a Jesús en cada parte, para fortalecer nuestra fe. Aquí dice Éxodo 27, 1 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Y le damos la bienvenida a Unice. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones y sus garfios y sus braseros. Harás también sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar. Hará varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Entonces, ¿qué fue lo que le mostró en el monte Dios a Moisés? Si la vez pasada vimos qué fue lo que mostró Dios a Moisés. ¿Cuál es el modelo que Dios mostró a Moisés para que él hiciera todo el tabernáculo? Bueno, aquí estamos viendo la respuesta. La hechura del tabernáculo. Sí, dice que Dios le mostró un modelo a Moisés para hacer el tabernáculo. Y pues nosotros hemos visto que el modelo... ¿Qué? Dime. Dime quién. Ella es la que está hablando. Entonces, el modelo que... Sigue, Alfredo. Sí, que le mostró el modelo cómo lo debía hacer. Sí. ¿Y cuál era ese modelo? Ese modelo tenía que llevar la madera que le dijo, usar el oro que le dijo, las rejillas, los huecos. Exacto, sí. Bueno, bastante trabajo. Entonces, en el estudio pasado miramos que lo que Dios le mostró a Moisés para hacer el tabernáculo fue el cielo. Entonces, él está haciendo un modelo a escala de lo que él entendió, vio de las cosas del cielo. Por eso es que es a veces un poco complejo entender desde la sombra, porque ellos estaban viendo, eran unos recursos, unos materiales, unos elementos, pero no sabían realmente qué representaban en Jesús. Ellos lo hacían por cumplimiento de la ley, pero ahora nosotros tenemos el entendimiento de lo que representaba. Entonces lo primero que le dice es que haga esta caja que es cuadrada, que es de 5 codos por 5 codos por 2 codos de alto, y tiene unos cuernos en las puntas, acá arriba, se alcanzan a ver los cuernos, y tenían aquí pues unas argollas, porque todos los utensilios del tabernáculo no se podían tocar. Los sacerdotes lo que hacían era cargarlos con estas varillas que tenían. Lo mismo el arca del pacto también tenía esas varillas para poderlo cargar, para que ellos no lo tocaran, porque eran elementos santos. Entonces ese tabernáculo verdadero que le mostró Dios a Moisés era el cielo mismo, y obviamente no se puede entrar a ese lugar, lo mismo que no se podía entrar al tabernáculo sin pasar primero por este sacrificio. O
sea, esto era lo primero con lo que se encontraban ellos. Antes de seguir hacia el tabernáculo, o sea, hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo, lo primero que había que hacer era un sacrificio, ¿no? Igual que si para ir al cielo no se puede entrar si no es por la vía de la cruz, o el lugar que la Biblia llama el lugar de la muerte. Entonces, por eso en Hebreos dice que él experimentó la muerte, porque para que se cumpla un testamento debe haber muerte del testador, ¿no? Para que se cumpla el testamento. O sea, si alguien deja un testamento a alguien, pues ese testamento no es válido hasta que se muere el que dejó el testamento. Y así está haciendo la analogía, mostrando que Jesús debería morir. Ese lugar es el lugar de la muerte, donde se sacrificaba el cordero. Entonces, vemos que después de pasar la puerta y entrar al atrio, ahí en el atrio, en el lugar del atrio donde está, ahorita lo vimos que estaba en el lugar del atrio, esta caja cuadrada, y entonces dejaban atrás el desierto, entraban a ese lugar y era lo primero con lo que se encontraban de camino hacia el lugar santísimo. Entonces fíjese que es como la primera parte que uno se encuentra después de atravesar la puerta. Entonces, después de atravesar la puerta, que es Jesús, hay que mirar, lo primero que tenemos que mirar es ese altar de bronce, que sería el tipo de la cruz de Cristo, donde se ofrece una ofrenda verdadera que fue entregada por los pecadores o por los pecados del mundo, ¿no? Entonces, en esta caja vemos reflejado a Cristo mismo y la muerte de Él como el primer componente del Evangelio. Para que podamos recibir el nuevo pacto, debe morir el testador, porque es la promesa de un nuevo pacto. En Romanos capítulo 7 lo va a decir de otra manera, dice, lo va a asociar es como un matrimonio. Entonces dice, mientras que el marido está vivo, la mujer no se puede meter con otro hombre, porque entonces sería llamada adúltera. Entonces, ¿qué tiene que hacer para poderse casar con otro hombre? Pues tiene que morir el primero, para que ella se pueda casar con otro. Entonces, está haciendo la analogía de que Cristo murió y nos divorció de alguna manera de la ley. O sea, nosotros ya no nos debemos a la ley, no estamos vinculados con la ley como ese contrato del matrimonio, sino que nuestro contrato ahora, nos divorciamos de la ley, hicimos un nuevo matrimonio porque nos libramos de esa ley y ahora nosotros nos casamos con el Evangelio o con la gracia que entrega Jesús en su sacrificio. Así está hablando, de eso está hablando el tabernáculo. Entonces, obviamente nadie podía pasar, era como el primer paso para poder seguir hacia el lugar santo. De la misma manera que ellos no podían pasar al lugar santo y al lugar santísimo sin pasar por el lugar del sacrificio, nosotros no podemos acercarnos a Dios sin recibir a Jesús como el sacrificio por el perdón de los pecados. Sin creer en su nombre no podemos continuar hacia la presencia de Dios. Ese es el primer paso. Por eso Jesús primero dice, yo soy la puerta, y después va a decir, yo soy el camino. No solamente es la puerta, sino el camino, porque no es suficiente pasar. La persona cuando recibe al Señor, cuando entrega su vida más bien al Señor, y reconoce el sacrificio para perdón de pecados, ese es el primer paso apenas, de pasar la puerta y entrar a ese sacrificio. Eso es la entrada apenas en el camino de un cristiano. No, ese es el ABC, apenas se está entrando al camino del lugar santísimo, que es como el fin, ¿no? Entonces aquí podemos mirar, ¿quién fue que utilicé este? Entonces aquí podemos ver que ¿cómo hago para quitar esto de acá? Sí. Que entonces aquí tenemos la puerta, si están viendo, si ven la señalización que yo estoy haciendo acá. Tenemos la puerta, el Señor dijo yo soy la puerta, entonces toda persona tenía que entrar por acá, o los sacerdotes, entrar por acá, y lo primero con lo que se encontraban era con este lugar, el altar de bronce, que es esa caja cuadrada que está ahí, que es el lugar del sacrificio. Daisy, acabo de llegar Daisy. ¿Y era donde sacrificaban el cordero? Ahí se sacrificaba el cordero. ¿Cada año o ese era el sacrificio continuo? No, ahorita vamos a mirar porque hay un sacrificio que es continuo. Entonces, el Señor dice, yo soy la puerta, o sea, hay que atravesar esa puerta, no hay otra manera de entrar. Por eso Juan 10 dice que si alguien quiere entrar por otro lado, haciendo alusión a este tabernáculo, si alguien quiere saltar por acá,
Dice que es ladrón y salteador. ¿Sí? Si alguien se mete por otro lugar, que no sea la puerta. Entiende que nosotros no podemos predicar otra cosa que no sea Jesucristo y a Jesucristo crucificado. O sea, no hay otra manera de introducirlos a la presencia de Dios si no es por medio de Jesucristo. No se les puede predicar otra cosa, ¿no? Si yo les predico otra cosa, entonces soy ladrón y salteador. Y él dice, después de decir que es la puerta, dice, yo soy el camino. En Juan 14 dice, yo soy el camino y nadie puede ir al Padre o al lugar santísimo que está por acá, ya el último paso, si no es por mí. Entonces el siguiente paso después de entrar en la puerta es reconocer el sacrificio de Dios. Entonces este lugar se constituye como en una mediación. No es posible pasar al otro lado si no es por medio del sacrificio. Es decir, el sacerdote no se podía saltar esa parte. Ese es el orden. Tiene que necesariamente la primera parte, después de atravesar la puerta, es sacrificar el cordero y se vuelve como un punto de mediación ese altar. Y mire lo que dice, Dios mío, quedan 10 minutos ya nomás. Si se llegan a desconectar, si nos llegamos a desconectar, por favor ustedes, yo inmediatamente habilito otra vez la plataforma para que ustedes vuelvan a ingresar, porque solo tenemos 40 minutos. Dice, miremos lo que dice 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo. Entonces fíjense que está haciendo una analogía aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y es que no hay otra mediación entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. ¿Sí? Entonces se rían también otro poco de argumentos. Entonces, este punto se está volviendo en esa mediación y está mostrando también a Jesucristo, porque es el punto de mediación para poder acceder hacia la presencia de Dios. Ese también es un lugar de arrepentimiento, porque no se puede acceder a ese lugar sin arrepentimiento, ¿no? Ya hemos mirado el arrepentimiento bíblico, que no es remordimiento, sino realmente reconocer. ¿El arrepentimiento qué es? Que este es el único camino para llegar al Padre. Como dice el proverbista, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino, o sea, buscando el arrepentimiento realmente es que pueden existir muchos caminos, pero solamente yo puedo entrar a la presencia de Dios por el camino que marcó Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, el mediador. Porque Él es el mediador. Entonces, ese es el arrepentimiento. Entiende que, por ejemplo, para los fariseos, el arrepentimiento no era genuino porque ellos no tomaban este sacrificio como el sacrificio de Jesús, o no podían ver a Jesús, sino que ellos estaban sustentados en que el camino hacia el Padre eran sus buenas obras, el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús les dice, no, ustedes son sepulcros blanqueados, porque aunque se ven bonitos, aunque se ven muy juiciosos, ustedes están muertos espiritualmente. Solo hay un camino para ir al Padre y ese es el Señor Jesús. Y obviamente muestra el comienzo de una nueva etapa. ¿Sí? Entonces, ese es el comienzo de una nueva etapa. Todo cristiano debe experimentar esta parte. Dice que era, ¿de qué material era la caja? De bronce. No. Era de madera. De madera de acacia, pero forrado con bronce. Entonces vamos a mirar otra vez, la semana pasada miramos un poco la madera de acacia, pero la madera de acacia, ¿qué representaba? ¿Se acuerdan qué representaba la madera de acacia? Mientras que se acuerdan, entonces ayúdenme con Juan 1:14 y don Medardo Filipenses 2:6-8. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? ¿Qué representaría esa madera de acacia? Juan 1:14. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero que vemos es que el verbo, que dice en Juan capítulo 1, que era como la palabra o el logos de Dios, que estaba en comunión íntima con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. Pero ahora vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos 6-8, cómo se hizo carne.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma en semejanza, es que es muy clave esa palabra, en semejanza de hombre. Fíjense que dice que no se hizo hombre, que se hizo en semejanza de hombre. ¿Por qué no era como hombre, sino en semejanza de hombre? Porque si usted lee Juan 1 Corintios capítulo 15, dice que la carne del hombre no puede heredar el reino de Dios, porque es corruptible. Esto corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces Jesús, ¿cómo hizo para entrar al lugar, a ese lugar santo o al cielo? Porque él ascendió en carne, en cuerpo, ¿no? Semejanza de carne. En semejanza de carne, porque su carne no es corruptible como la nuestra. ¿Entiende que él siempre fue distinto? No es igual a un hombre. La gente dice, no, es que él fue 100% hombre. Que no, hombre, que se hizo semejante. Porque si fuera igual al hombre, pues esa carne es corruptible, tendría que quedarse en el polvo de la tierra, como dice la Biblia. Pero él ascendió en carne al cielo, por eso su carne es incorruptible. Y eso representaba la madera de acacia. La madera de acacia representa la incorruptibilidad del cuerpo de Cristo. Porque es una madera que no se pudre fácilmente. No es una madera que es más, es difícil de trabajar. Dicen los que conocen esa madera que entre los árboles, este árbol no es recto, tiene muchos nudos, no es hermoso ni elegante. Y mucho menos es una madera noble, ¿no? Y si nosotros miramos en Isaías capítulo 53, versículo 12, dice que no había hermosura en él para que le deseáramos. Entonces, que no es una madera que es atractiva para trabajar, sino una madera más bien complicada, que no es elegante, ¿no? Pero aún así también representa a Jesús, porque el Señor realmente, según lo que dice Isaías, pues no era atractivo físicamente. No dice que no había un atractivo físico en él, No había hermosura en él. para que le deseáramos. Pero entonces también está mostrando eso en la madera de acacia, que no es una madera atractiva, que hay maderas más atractivas para trabajar, hasta más bonitas, pero es incorruptible y está mostrando de esa manera a Jesús. Entonces, y esa madera estaba forrada en bronce. La semana pasada nosotros vimos que el bronce es un material que no es natural, no se da naturalmente en la tierra, ¿cierto? Sino es una aleación, o sea, el hombre le metió mano a ese material y lo volvió bronce. En ese sentido es un material que no es bueno, que no proviene de Dios directamente, sino que está mezclado con algo del hombre. Con algo del hombre. En ese sentido, ese material es malo, es maldito. Y además, con ese material se hacían los grilletes de los esclavos. Entonces, ese material representa un juicio divino o sobre lo imperfecto o sobre lo maldito. Nosotros hemos visto que Dios es un Dios santo, apartado, perfecto, y nosotros somos hombres imperfectos que por el pecado estamos destituidos de esa gloria. Entonces eso representa como esa división entre lo imperfecto, lo maldito o lo que hace el hombre con respecto a lo bendito o lo que representa Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 13 y Hebreos 2, 14 al 17. Si se está escuchando, por favor alguien que me diga si está bien el audio y si están viendo las diapositivas de manera correcta. Sí, señor. Yo estoy escuchando bien. Perfecto. Pero están viendo también las diapositivas. A mí se me ha escrito que no se veía. escucha, ¿Sí? sí se ve. Ok. Sí, ya. Gracias, Juan. ¿Y si está quedando claro y está ahí con el Marco Tulio? No, él está trabajando. Ah, ya salió a trabajar. Bueno. Bien. Entonces, Gálatas 3:13, ¿qué dice? Pablo era hermano. ¿3:13? Sí. ¿Lo quieres leer, Pilar? Espérame que todavía no lo he encontrado. Ah, ya. Dame un Bien. minutico.
Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y el 14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ajá. Entonces fíjese que era la madera de acacia, pero forrada con ese material maldito. Y eso está representando lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:13, que aunque él es perfecto, inmaculado, sin pecado, se vistió de bronce o de maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Y qué dice Hebreos 2:14-17? ¿Quién lo tiene? Ah, nadie la busca. Ahí se está uniendo Eusebia, perfecto. Entonces vamos a buscar Hebreos 2:14-17 mientras que se conectan los demás que estaban ahorita. Listo, admitir. ¿Leonardo lo tiene? Sí. Bueno, entonces por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ajá. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debían de ser en todo semejantes a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense que está diciendo que como los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, entonces él también se hizo partícipe de lo mismo para destruir por ese medio la muerte que tenía el imperio. De ese imperio era del diablo, ¿no? Ese imperio que tenía el diablo por medio de la muerte que se introdujo desde Adán. Entonces Jesús se hace semejanza de carne y muere físicamente para destruir destruir la muerte espiritual. Entonces eso es lo que representa esa madera acacia forrada en bronce, que aunque se hace en una carne que no es corruptible, que es semejante a la de nosotros, está forrada de esa maldición para que nosotros podamos disfrutar de la bendición ahora de participar de lo que era para ellos solamente. Este altar pues era un altar cuadrado que representa los 4 puntos cardinales, ahorita lo miramos más detenidamente, y pues obviamente está mostrando la oportunidad, que esta oportunidad es para el mundo entero, de recibir esa gracia divina en ese sacrificio, no solamente para este pueblo, sino que los cuernos apuntaban, como ustedes vieron, apuntaban hacia cada punto cardinal. Vamos a mirar el sacrificio. Entonces, el sacrificio, ¿qué es un sacrificio? Pues para ellos habían sacrificios de origen animal o de origen vegetal que se presentaban al Señor. La diferencia entre que fuera vegetal o animal era si era de adoración o gratitud o dedicación, o si era para expiación del pecado, ¿no? Entonces, cuando era animal muerto, era por expiación del pecado. Por eso termina ahí Hebreos diciendo que dice que Dios, ¿qué? En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso el sacrificio que Jesús hace es un sacrificio de muerte, ¿no? Porque el de origen animal o vegetal, el de origen vegetal, era más para expresar adoración o gratitud. Pero si se habla de expiación, tendría que incluir sangre. Lo leímos ahorita en
en Hebreos 9, donde decía que sin sangre no se puede hacer, no hay remisión del pecado, debe incluir derramamiento de sangre. Entonces, la justicia de Dios está, mire, nosotros tenemos que ver que Dios es un Dios justo, ¿no? Y debe haber una retribución por el pecado del hombre. Entonces, esa justicia debe caer sobre alguien, ¿no? Para que sea, porque Dios es un justo, es justo, no tendrá por inocente al malvado, dice la Biblia. Entonces, este castigo que se impone sobre el animal, entonces es un sustituto en el altar de los hombres, ¿no? Entonces, por eso el cordero o el animal que se presentaba debería ser perfecto, porque era como un intercambio entre el animal, era un sustituto entre los hombres, como que la pureza de ese animal pasaba al pueblo y el pecado o la maldad del pueblo pasaba sobre el animal. Era como una cuestión, un intercambio sustitutorio para recibir, porque era la justicia de Dios, la ira de Dios cayendo en contra en el animal, en el reemplazo, para que no caiga sobre nosotros. Por eso en el Nuevo Pacto, cuando ustedes leen en Juan capítulo 3, dice que el que lo recibe no es justificado, pero el que no lo recibe, la ira de Dios está sobre él. Sí. Permanece sobre él porque no quiere hacer ese cambio sustitutorio, ¿no? Es lo que está ofreciendo el Señor. Entonces desprecia ese sacrificio, la ira de Dios se mantiene sobre él, porque la ira de Dios está sobre el Cordero, en este caso el Cordero verdadero que es Jesucristo, como sacrificio. Y si usted no quiere hacer ese cambio sustitutorio con Jesús, entonces esa ira se mantiene sobre la persona que no ha creído. Miremos lo que dice Hebreos otra vez 9. Vamos a leer sobre el versículo 13 al 15. Y otra persona, si alguien de internet me quiere ayudar con Romanos 12, 1 al 2. 9, 13 al 15. Ese fue el que acabamos. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, varias cosas para tratar de ahí de Hebreos. Lo primero es la sangre de los toros, de los cabríos y de los animales que se hacían en el pacto, solo podían limpiar la carne, no podían quitar el pecado, simplemente ponían por un año sobre la carne, pero la sangre de Cristo ese sí limpia la conciencia, ¿no? O sea, es un cambio, es la limpieza interna del espíritu. Es más poderosa, por eso no se hace cada año, sino que es una sola vez y para siempre. Y la otra es que dice que para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿para qué quiere ingresar usted? ¿Para qué quiere tener la salvación? ¿Para qué quiere pasar por este punto mediador si no es para servir a Dios? Entonces, ese es el objetivo, el anhelo de todo creyente, es tener la relación con Dios para ser usado por Él, no para servirle, eso es servirle. ¿Y quién tiene Romanos 12, 1 y 2 allá? Yo lo tengo. Léelo, Eunice. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, yo. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su santo cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense que ese es el sacrificio vivo ahora, nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios.
que es nuestro culto Dios. racional. Entonces, fíjense que nosotros ya no hacemos un culto. Es que para ellos, dice la Biblia que para Agradable a Dios, pecado de ignorancia, que es lo vuestro acabamos de leer en Hebreos. funcional. ¿Por qué de ignorancia? Porque para ellos no era Sí. claro qué era lo que representaba todo eso. Ellos simplemente lo hacían para cumplir, por eso lo hacían con temor. Pero el apóstol Pablo dice que ahora nuestro Para que culto es racional. sea la voluntad Nuestro culto es agradable y racional, perfecta. ¿no? El culto ahora es que nosotros presentamos nuestros cuerpos para ser usados por Dios. Ese es el sacrificio en este tiempo, ¿no? De las personas que han creído. Entonces, dice que los sacerdotes hacían dos tipos de ofrendas. Unas eran ofrecidas por sus propios pecados y otras por los pecados del pueblo. Y obviamente nadie puede acercarse a Dios sin un sacrificio. Dice que debe incluir la sangre, ¿no? Todo es purificado mediante la sangre y sin sangre no hay remisión de pecados. Todos los días en el tabernáculo se debían sacrificar 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Pero el sacerdote no podía continuar el camino hacia el lugar santo hasta que no se hiciera el sacrificio, ¿no? Entonces, para nosotros, obviamente, el sacrificio perfecto es el que hizo el Señor Jesús. Ahora vamos a mirar el sacrificio como holocausto, porque dice que en esa madera había un fuego y se quemaba el cordero. Una cosa particular es que no se quemaba todo el cordero. Se le quitaba la piel al cordero y se le entregaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se la colocaba encima como una protección para entrar al lugar santísimo. Entonces, eso representa que él estaba expiado o cubierto, ¿no? Por una parte del cordero. Él estaba cubierto con ese cordero para no morir, no morir. Y obviamente, mire, otra cosa que a veces no es clara es que no era un solo cordero, eran 2 corderos, eran 2 machos cabríos. Uno debería ser ofrecido por el pecado y el otro era enviado al desierto. Entonces, se hacían unas suertes. Esto ya lo habíamos visto en la fiesta de la expiación. Y es que se echaban suertes para ver cuál era, que traían 2 machos cabríos. Hasta ese momento no se sabía cuál era cuál. Entonces se marcaban los 2 y se le hacían una asociación con unas piedras. Por ejemplo, una piedra roja, una piedra azul. No sé cómo las marcarían. Y cada cordero equivalía a una piedra. Y las metían en una bolsa y el sumo sacerdote metía su mano derecha y sacaba una. El que sacaba con la mano derecha era el que presentaba para Dios. Y el que sacaba, obviamente, el que quedaba, lo sacaba con la mano izquierda y era el que era devuelto hacia el desierto, hacia Azazel, que dicen que es un demonio. Entonces volvía como, retornaba como al origen del pecado. Había una separación en esos 2 corderos. Pues, eso, mire, uno entonces era para expiación y otro para el desierto. Eso era una vez al año. Eso se hacía una vez al año, en ese altar. Entonces, mire lo que dice Mateo 25, para mirar la asociación de por qué sucedía esto, por qué se hacían esos 2 corderos y qué representaban. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se reunirán delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sí, entonces fíjense que así va a ser separados, aunque muchos estarán en las iglesias, no todos se irán con el Señor, porque el Señor apartará a unos para que regresen hacia el desierto, o sea, para que no reciban la salvación, y otros que entrarán hacia la presencia de Dios. Van a ser apartados, ¿no? Eso representa, y ese sacrificio, entonces... Como la parábola del trigo y la cizaña también. Como el trigo y la cizaña. Entonces, le dicen al Señor de la tierra, le dicen, quitemos la cizaña, no porque de pronto me arranca también el trigo. Más bien espera que llegue la siega y ahí sí lo separamos, ¿no?
Eso está el momento de la siega. Por eso es tan importante uno hacer mire, cuando uno empieza a buscar del Señor, Dios empieza a mostrar realmente lo que hay en nuestro corazón por eso. Y lo miramos el domingo en la prédica y que Dios siempre prueba la fe del creyente para que a última hora, cuando venga el Señor por él, no diga, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, sabe que yo nunca los conocí. Por eso es probada la fe. La fe debe ser genuina. O sea, no sé por qué el cristianismo a veces se volvió como una forma de moda, ¿no? Como algo play que se hace, pero realmente no se trata de eso, sino de una relación genuina de Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 36, para dar el cumplimiento ahí en el Señor. ¿Quién lo quiere leer? 1:36. 1:36. ¿Qué dice? Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Hasta ahí? Sí, el Cordero de Dios que qué. No, es que solamente el Cordero de Dios. Más adelante dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el verdadero Cordero es Jesús. Ahí estamos viendo cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús y lo ve venir, le dice a los discípulos, mire, Él es el Cordero de Dios. ¿No? Él es el verdadero Cordero. Sí, eso implicaba, y lo vimos también cuando estábamos estudiando la Santa Cena, el cambio que implicaría todo lo que está haciendo Jesús, porque hasta ese momento ellos celebran la cena tomando una copa que representaba esa sangre de los machos cabríos que les hacía presentarse delante de Dios. Y Jesús les hace un cambio, les dice, ya no es una sangre de los machos cabríos, ahora es la sangre mía, la sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre, que por salvación de todos ustedes es derramada. Entonces fíjense que hay un cambio y para nosotros no es tan difícil porque nosotros no pertenecemos a esa cultura, no teníamos arraigado eso en nuestra mente, que era la sangre de un cordero, la sangre de un cordero, la sangre de un cordero, sino que para nosotros es como más entendible, no es tan difícil, pero para ellos sí debe haber un cambio en toda su trayectoria de la cultura judía, de su tradición. Esa tradición, imagínense, como que les vinieran a cambiar, como les están diciendo ahora, le cambiaron el chip. Eso, hay que cambiar el chip. Ahora todo es... Miren lo que dice Hebreos 10, desde el 5, yo lo voy a leer, que ya lo tengo aquí, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, si Jesús es el cumplimiento, entonces ahí estamos viendo la semejanza. Dale pasar ahí para que mires la imagen. Entonces estamos viendo la semejanza entre el altar de bronce, que tiene 4 puntas, con una cruz, que también tiene 4 puntas. ¿No? Una cruz tiene 4 puntas, ¿no? Una cruz tiene 4 puntas. El altar tiene 4 puntas. Es de madera, es el Señor haciéndose maldición o cubriéndose con su propia sangre por ese derramamiento, por la expiación del pecado del mundo. Y allá vemos el altar de bronce, el altar de bronce, la madera perfecta, incorruptible, cubierta de maldición o de bronce. Entonces ahí está la similitud entre las dos cosas. Ahora vamos a mirar los sacerdotes, allá pásalo. Habían 2 tipos de sacerdotes, eran 2 tipos de vestiduras. El del lado derecho, del lado derecho pues es un sacerdote leví, de la tribu de Leví, pero solamente había un sumo sacerdote. Entonces estos sacerdotes del lado derecho ayudaban con por ejemplo, ellos ayudaban con los sacrificios, bueno, todo lo que se hacía en el atrio, y hasta inclusive algunos podían entrar al lugar santísimo,
pero solamente el del lado izquierdo, con esas vestiduras que lo estaremos mirando dentro de unas 6 clases, dentro de unas 6 semanas. ¿Por qué se vestía así? ¿Por qué tenía todo esto? ¿Por qué tenía las campanillas? ¿Por qué tenía un pectoral con piedras? ¿Por qué llevaba incienso? ¿Quién era el que iba al lugar santísimo? Él era el que podía entrar al lugar santísimo. Y es que, mire, en este altar suceden 3 cosas muy importantes. Yo le voy a pedir a doña Irene que me ayude con Levítico 17:11, a Rudy con Hebreos 9:18 y a don Leonardo que me ayude por favor con 1 Pedro 1:18 y 19. Porque ahí va a suceder una cosa, y los que están en internet, entonces también busquen alguna de las lecturas para que vayan siguiéndola. Va a sucede algo muy impresionante en este lugar, que es lo que para nosotros representaría Jesús, ¿no? Como el siguiente paso para ir a la presencia de Dios. Lo primero está en Levítico 17:11, ¿qué dice? Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sigamos? El 17:11 solamente, ¿sí? Entonces, La vida de la carne está en la sangre. la vida de la carne está en la sangre y era para expiación. Entonces, cuando se derrama esa sangre, pues indefectiblemente el que derramaba la sangre muere. Y ya vimos en Hebreos 9 que Jesús, en semejanza de carne de hombre, muere físicamente para vencer al que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante también, más claro. Pero ese sacrificio era para expiación o para perdón de los pecados. Sí, ahí me dicen que hay, pero yo no la veo acá. Sí. Sí, cuando el chavo está amarillito. Sí. Dice, por eso dice la diestra de Dios Padre, ¿tiene que ver algo con esta expiación como analogía? Sí, sí, ya lo vimos que cuando el Señor tome los de la derecha, ¿no? Porque la analogía era con los 2 corderos que llevaba el sacerdote. Entonces, se echaban suertes. El que sacaba con la mano derecha era el que entraba a la presencia de Dios, o el que se sacrificaba para entrar a la presencia de Dios. Pero el otro se devolvía hacia el desierto. Es que nosotros estamos viendo que cuando la gente entraba por la puerta, salía del desierto y entraba a la salvación por la puerta. Pero si le cae la suerte, ya no entraba por la puerta, se devolvía hacia el desierto. Entonces estamos mostrando que la diestra de Dios está mostrando la salvación, o los que estarán a la diestra del Padre. Como Jesús está a la diestra, es como el lugar de importancia para el Padre. Y los que están a la izquierda serán desechados. Estamos viendo que en esa analogía, pues nosotros tenemos que estar preparados en nuestra fe. O sea, nuestra fe debe ser legítima. Porque podríamos llegar el día que venga el Señor por nosotros y decir, yo le diga Señor, y Él me diga, yo no lo conozco a usted. No, eso sería terrible. Entonces, lo primero es que en el altar del holocausto, lo primero que sucede es perdón de los pecados, que perdonó los pecados. Ahora que dice Hebreos 9, 18 al 22. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con el agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión. Entonces, esta parte es como la purificación. ¿Y qué dice 1 Pedro 1, 18 al 19? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el 19? Sí. Bueno, entonces dice que lo primero
O sea, se está hablando que debe haber un derramamiento de sangre porque todo debe ser redimido por medio de la sangre. Es que a veces hay gente que se escandaliza y dice, pero ¿por qué la sangre? ¿No? Para nosotros como que no es entendible mucho el derramamiento de la sangre. Porque el Señor está diciendo, no, sin derramamiento de sangre no puede remisión de pecados, ¿no? Entonces, es necesario introducir ese concepto porque para nosotros, inclusive mucha gente cuando ve las películas del Señor dice, no, pero es que toda la sangre y todo eso como tan escandaloso, pero era porque no están entendiendo desde la cultura de ellos, que para ellos sí era normal sacrificar un cordero como una cuestión sustitutoria para poderme presentar delante de Dios. Y ahora vamos a ver que este sacrificio va a hacer tres cosas en nosotros. Muy importante, el sacrificio del Señor, ¿no? Ya vimos que la sombra del Señor era el cordero en el antiguo pacto. Pero en nosotros, ¿qué está haciendo esa sangre del cordero verdadero? ¿Qué hace esa sangre del cordero verdadero? Entonces, yo le pediré a Eusebia si me ayudas con Efesios 1:7. ¿Sí? Venga, que les voy a habilitar los micrófonos. A Daisy, por favor, que me ayudes, baja todos ahí. Con primera de Juan 1:7, y que no está por ahí, y Pilar, Romanos 5:9. Entonces, Eusebia, Efesios 1:7, Daisy, primera de Juan 1:7, y Pilar, Romanos 5:9. Ya les voy a habilitar el audio para que los puedan leer. Iniciar audio. Ahí ya. Ay, ¿por qué no me deja? Si alguien no lo deja es porque personalmente emitió. Ahí están las tres. Las tres están con el micrófono abierto. ¿Ya tienes Efesios 1:7? Sí, ya. Entonces, por favor, ¿lo lees? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ajá. Está hablando de Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús perdonó nuestros pecados, perdonó, mire los tiempos verbales, entonces Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué dice primera de Juan 1:7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí está hablando del tiempo presente. Dice que nos limpia de todo pecado. Y ahora que dice Romanos 5:9. Pues mucho más, por él seremos salvos de la ira. Lo vuelves a leer, por favor, que hubo como una interrupción. No lo escuchamos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Se va el audio. Por él seremos salvos. ¿No se escuchó? No, preciso se va cuando vas a leer. De nuevo, qué pena. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Entonces, fíjese que está hablando del pasado, del presente y del futuro. Perdonó nuestros pecados, nos limpia de nuestro pecado y nos justificará de nuestros pecados. Entonces, está cubierta toda nuestra vida, nuestro presente, pasado y futuro. Entonces, nos lavó, nos limpia y nos justificará cuando nos presentemos delante del Señor. Está cubierto todo nuestro ser. Pero también en el altar del holocausto, que es el lugar de la muerte, no solamente incluye la muerte del cordero, sino que debe incluir la muerte del que se acerca. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Esta parte es muy importante, porque el Señor lo recalcó varias veces. Dice, mire, si usted
si usted viene a mí, no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede ser digno de mí. ¿No es lo que dijo el Señor? ¿Lo leo? Sí, Señor. Es cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, fíjense que ese altar no solamente representa la muerte del Señor, sino que si nosotros vamos por ese camino, también nosotros debemos morir, es el lugar de morir nosotros también. Dice, si usted muere, lleva fruto. Si no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el principio de la semilla que Jesús experimentó, porque Él murió, aunque Él resucita, murió, pero llevó mucho fruto. Nosotros somos el fruto de lo que Él empezó. Pero en nosotros también debe haber algo que es morir a nosotros mismos. También dentro del altar había fuego. Entonces miremos qué representa el fuego. Entonces dice que Dios puso en el altar, mire, este fuego del altar era algo muy importante, quedan 10 minutos. Ya saben que si nos llegamos a desconectar y no hemos terminado, inmediatamente se conectan de nuevo y para poder terminar. Entonces dice que este fuego del altar debía permanecer, o sea, todo lo que se hacía dentro del tabernáculo se tomaba de este fuego que había en este altar. Entonces ese fuego no se podía apagar nunca, ¿no? Porque ahí se tomaba fuego para encender, por ejemplo, las luces de la menorá o del candelabro, se encendía el fuego para el incienso. Todo ese fuego se tomaba de aquí, ese fuego no se podía apagar. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Eso está en Levítico 10, 1 al 2. Ahorita vamos a mirar qué pasó en Levítico 10. Búscame 10, 1 al 2. Entonces, imagínense que a alguien se le apagara ese fuego. Entonces, mire lo que pasó ahí en Levítico 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces, ¿cuál era ese fuego extraño? Porque Dios se ofendió. Dice que ellos mismos pusieron Fuego en sus lámparas, eso no se tomaba. Y si ustedes leen todo Levítico 10, el Señor dijo, mire, dígales a los levitas o a los sacerdotes de aquí en adelante que no se pongan a tomar vino, porque se emborrachan y después hacen lo que hicieron estos dos, que probablemente se durmieron, dejaron apagar el fuego y prendieron el incensario con otro fuego que no era del lugar del holocausto. Y Dios se encendió en ira y los mató porque estaba indicado. O sea, es que Dios no obra porque sí, porque ya les había indicado antes cómo era el sacrificio, de dónde se tenía que tomar el fuego y que ese fuego no se podía apagar. De hecho, ustedes han escuchado al Señor diciendo que la venida del Hijo del Hombre vendrá como ladrón en medio de la noche, ¿no? Entonces a veces uno no entiende, o sea, uno sí lo entiende como un ladrón que llega en medio de la noche, pero ese término está designado porque el sumo sacerdote tomaba a los sacerdotes, bueno, no me acuerdo bien cómo se dice en hebreo, a los que eran como sacerdotes rasos, y ellos tenían que por turnos cuidar ese fuego en la noche. Entonces el sacerdote lo dejaba encargado, y a veces, de vez en cuando, él venía tarde de la noche para mirar si este sacerdote no se había dormido. Dice que el fuego tenía que ser toda la noche hasta la mañana. No tenían que dejarlo apagar, dice en 6, 9. Entonces cuando él venía como ladrón en medio de la noche, el sumo sacerdote, como ladrón en medio de la noche. Ay, que, mira, cuenta. Sí, si él estaba dormido, si el sacerdote que estaba encargado se dormía, él sacaba tizones, ¿cómo se llaman los que están al rojo vivo? Las brasas. Y se las ponía por alrededor al sacerdote para que estuviera más calientico y se quedara más profundamente dormido. Pero obviamente con el tiempo se le iba a prender. Se le quemaba la ropa. La ropa iba a despertarse despavorido sin saber qué estaba pasando. Esa expresión de venir en medio de la noche como ladrón viene de esto. Que el sacerdote podía venir en medio de la noche en cualquier momento y revisar si el sacerdote no se había, porque era muy delicado que se apagara el fuego, porque miren lo que le pasó a Nadab y Abiú. Seguramente se les apagó este fuego y ellos no tuvieron problema con ir a encender el incienso con otro fuego, y Dios hizo que descendiera.
y después el papá, que es Aarón, va y le dice a Moisés, bueno, ¿y qué pasó? Entonces le dice, no, usted ya sabía, usted estaba advertido, más bien quédese callado y vaya, continúe con su labor. No podía decir nada, porque ya estaba advertido este fuego. Entonces, eso representa el fuego. Y por último, vamos a mirar los cuernos. Ahí está en Éxodo 27:2. ¿Qué dice Éxodo 27:2? Entonces, el altar de bronce, o donde se hacía el sacrificio y se quemaba el holocausto, tenía 4 cuernos. ¿No? Muy importante estos cuernos. Mira, les voy a dejar por la tarea que lean Primera de Reyes 1. Había una situación, y era que, por ejemplo, 2 personas tenían una inconformidad, y la ley, por ejemplo, decía que uno le debía pagar al otro. O, por ejemplo, una persona hacía algo que fuera digno de ser apedreado. Si esa persona salía corriendo y alcanzaba a tocar del que hizo el mal, iban a perseguir para matarlo o para cobrar. Si él salía corriendo y alcanzaba a asirse de los cuernos del altar, entonces le tenía que perdonar esa deuda o ese pecado o bueno, esa transgresión. Entonces ellos corrían como cuando uno jugaba la lleva, que tiene un lugar de salvación. Y lean Primera de Reyes, hacia el final del capítulo 1, dice algo que pasó con Salomón y con una persona que estaba en deuda con él y que alcanzó a tocar estos cuernos. Entonces, ¿qué representan estos cuernos? Y quiero terminar, esta parte es muy importante, porque es que había cada cuerno, 4 cuernos y cada uno apuntaba hacia un lugar de la tierra. Estaban hechos de madera de acacia, pero cubiertos con bronce. Entonces vamos a leer Éxodo 27:2 y vamos a leer Éxodo 29:12. Si no se fue. 27:2. Sí. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Ajá. Entonces eran parte de la misma caja y también estaban cubiertas con bronce. 29:12. ¿Y qué dice Éxodo 29:12? 12. 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y tomarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces, derramarás, no tomarás. Entonces esos cuernos debían ser también cubiertos con sangre. ¿No? Entonces el sacerdote tomaba con el dedo y untaba los cuernos de sangre. ¿Qué va a representar esto? Y eso es lo que vamos a primero mirar. ¿Qué representan los cuernos en la Biblia? ¿No? Para eso vamos a mirar lo que dice Daniel 7:19 al 24. Y doña Irene, por favor, Apocalipsis 12, 3 y 4. ¿Qué representan los cuernos en la Biblia? Primero Daniel 7:19 al 24. ¿Sí están quedando claros los conceptos? Creo que sí, ¿no? Porque no veo que hayan preguntas. Bueno. Sí, Pablo. Bien. Daniel 7:19 al 24, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Tú? Yo. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y que veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a 3 reyes derribará. Entonces, ¿qué representan los cuernos? ¿Como reyes? Como reyes, como poderío, ¿no? Poder. Como Que se gobernantes, levantaban como esos gobernantes. reyes como gobierno o poder de gobierno. Ahora miremos lo que dice Apocalipsis 12, 3 al 4. 3 a 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ajá. ¿El cuarto, no? Sí, 4. Y su cola arrastraba la tierra, parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ajá. Entonces, creo que estaba viendo Daniel en esa visión, porque él está preguntando qué será este animal. Dice, ahora sí, Apocalipsis 12, 3, 4, entonces está mostrando la revelación de lo que vio Daniel. ¿Quién era esa bestia? ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿no? Satanás, ¿no? Dice, pero dice que está mostrando que Satanás tiene poderío. Por eso mostraba porque tiene cuernos o reyes que están a su disposición. Tiene poder. Eso representa los cuernos. Pero no sé si se fijaron en la lectura que tú estás haciendo de Daniel. Dice que se ha levantado un anciano de El días. anciano de ¿no? días. Un anciano de días. Y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Porque esa bestia estaba derribando a los santos. Pero se va a levantar un anciano de días. Entonces ahora vamos a mirar. Son 4 bestias, dice aquí. 4, ¿no? 4 bestias, sí. Entonces dice, Y son 4 reyes. y estos cuernos eran cubiertos con sangre. Ahora vamos a mirar lo que dice Zacarías, el profeta Zacarías, del versículo 18 al 21. 1, Zacarías 1. Sí. 6.2 otra vez. Zacarías 1, versículo 18 al 21. Y Biblia no tiene. Yo creo que se la Zacarías, le sacarían el libro. ¿Lo leo? Yo lo tengo ya acá. Dice acá, después alcé mis ojos y miré, esto lo está viendo el profeta Zacarías, y miré, he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, esos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersar. ¿No? Entonces fíjense que está mostrando que estos cuernos son más poderosos que los cuernos. Estos cuernos de este altar que están cubiertos con sangre son más poderosos que cualquier poder que haya sobre la tierra. Miremoslo ahí en Apocalipsis 5:6. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Un qué? Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Enviados por dónde? Por toda la tierra. Entonces este cordero inmolado también tiene cuernos. Está mostrando este poder que tienen estos cuernos cubiertos con sangre. O sea, mostrando como el poder de esta sangre que venció el poder del dragón. Mire lo que dice, vamos a leer 1 de Juan 3:8, entonces Rubén me ayuda, donde Dardo Colosenses 1:11 al 14, doña Irene Colosenses 2:13 al 15.
Entonces, Primera de Juan 3:8 ¿qué dice? dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Entonces, fíjense que lo que está mostrando es que ese cuernos están derribando todo poder en los 4 puntos cardinales de la tierra. No hay un poder que se levante más poderoso que el de estos cuernos que están cubiertos de la sangre del cordero. Por eso en Apocalipsis dice, y vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Ya estos cuernos hablan de la perfección de Dios, ¿no? Y que no hay Gobierno también. de gobierno, bueno. Entonces estamos viendo que este poder que se está manifestando en esos cuernos, es que mire, estamos hablando de 1600 años antes de la venida del Cristo, donde se están levantando estos cuernos con sangre. Zacarías, que son como unos 500 años antes de Cristo, está viendo la visión. Daniel también como 600 años está viendo la visión. Y Apocalipsis, como 1800 años después, como 1700 años después, el apóstol Juan, mostrando también la visión y todos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, debe ser que alguien les está soplando a ellos para que escriban de esta manera. El Espíritu Santo. Entonces, tú ya leíste 1 Juan 3:8, ¿cierto? Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice Colosenses 1, 11 al 14? 1:11. 11 al 14. Sí. Fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de tu gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, otra vez la sangre cubriendo los cuernos. ¿Y qué dice ahora Colosenses 2, 13 al 15? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con el perdón, con él perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues fíjense que ya no hay un poder sobre nosotros que no sea el de estos cuernos o el de esta sangre de este cordero, que dice que nos quitó esa acta que era contraria a nosotros. Es que nosotros estamos bajo ese dominio que está el mundo, no, bajo el dominio del diablo y bajo su poder, bajo su poderío, bajo sus dice aquí las huestes y las potestades, ¿no? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. ¿Y qué vimos que era la cruz? Este altar de bronce representa la cruz. Ahí, cuando nosotros entramos y reconocemos ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, es como si entráramos al tabernáculo y tomáramos el cordero, lo derramáramos la sangre, limpiáramos nuestros pecados y fuéramos limpios o libres de la potestad que antes estaba en el desierto sobre nosotros. No era tan importante que el cordero entrara y el otro se fuera al desierto. El que entra está pasando por este proceso de ser derramada la sangre, cubrir el pecado y librarnos de esa potestad y exponer públicamente, nos libró es que había un acta de decretos que corría en nuestra contra. ¿Entiende que hay una cuestión legal sobre nosotros? Que mira, la mayoría de la gente no entiende esto, que legalmente está vendido al diablo, por eso dice el que peca es del diablo, ¿no? Porque legalmente le pertenece por el pecado. Es una cuestión legal.
y Cristo legalmente con justicia en franca lid, en su mayor debilidad, haciéndose en semejanza de carne, viene y muere, y con lo más débil de él, derribó a la potestad que había más grande en este universo, que era este gobierno de Satanás. Entonces fíjese lo importante, y pues obviamente hay más, ahí está la rejilla, los utensilios, bueno, no tenemos el tiempo, pero creo que lo más importante lo hemos evaluado. Es que ahí sí está funcionando, hay profecía a corto, mediano y largo plazo, hay cosas que todavía no se han cumplido, pero que nosotros están cumpliendo. Sí, por ejemplo, que se repiten, que se cumplen en un tiempo. Lo del anciano de días, o sea, eso se está cumpliendo, se cumplió, se está cumpliendo. ¿Sí? Claro, porque dice que el dragón no es para muchos. Hay que entender cómo está hablando la profecía, porque por ejemplo en Apocalipsis está diciendo que el dragón se vino a hacer guerra contra la mujer y esperando a que naciera el hijo. Pues podríamos verlo por ejemplo en María y Satanás esperando a que nazca para matarlo, por ejemplo, representado en Herodes, ¿no? Que quiere matarlo. Pero también en la iglesia y los hijos que da a luz, ¿no? Porque la iglesia es la mujer que está dando hijos a la iglesia. También, y más adelante va a decir que él va a hacer guerra contra la mujer. En Apocalipsis 12 dice que va a hacer guerra con la mujer y contra su descendencia. O sea, contra nosotros es la guerra. Pero ya no tiene un poder, o sea, si nosotros podemos entender esto, él ya no tiene poder sobre si uno entiende el poder que tiene la sangre y el cordero y quién es Dios, nosotros ni siquiera nos preocuparíamos por eso. No tiene ningún poder sobre nosotros, ya los exhibió públicamente y a nosotros nos libró públicamente clavando esos decretos en la cruz, ya no tiene ninguna autoridad, entiende que ya el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, ni sus huestes, ni sus potestades, ni sus demonios, ni nada de la oscuridad tiene poder sobre nosotros. Si nosotros hemos creído y hemos entrado a este lugar por medio de la sangre del Cordero, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ¿no? Entonces, ese es el estudio de hoy. Espero que nos haya servido mucho. En la próxima semana entraremos al lavacro. También hay mucho. Creo que alcanzamos a ver lavacro y la siguiente puerta de la entrada al lugar santo. Entonces terminamos orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, por cada uno de los que se conectó, Señor, por internet, por la familia aquí presente, por mis suegros, por mi esposa, por mi hijo. Que tú seas obrando, Señor, por medio de tu palabra, limpiándonos, Señor, como aprendimos hoy, que tú perdonaste nuestro pecado, nos limpias en la actualidad y nos justificarás para tu venida y para presentarnos en ese lugar santísimo, Señor, que tú abriste por medio de tu carne. Obra con poder, Señor, en cada uno de nosotros. Danos cada día más sabiduría, más discernimiento para entender tu palabra y para fortalecernos en la fe, Señor, para cada día estar más preparados para presentar defensa con mansedumbre, Señor, para poder prestar servicio a ti, para ser usados como vasos de barro, Señor, vasos útiles, santos, en tus manos, para la gloria tuya, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, nos abandonamos en tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.